El Éxodo es la primera revolución de la historia, donde Dios toma partido por los oprimidos y rompe las cadenas de la esclavitud. El libro del Éxodo comienza narrando la situación de los israelitas en Egipto, mucho tiempo después de la muerte de José, quien había sido un alto funcionario en la corte del faraón. Los descendientes de Jacob, también conocidos como los hijos de Israel, habían prosperado y crecido en número en Egipto. Sin embargo, un nuevo faraón subió al poder, uno que no conocía a José ni su historia, y comenzó a temer la creciente influencia de los israelitas, temiendo que en caso de guerra los israelitas se unieran a los enemigos de Egipto y se rebelaran. El faraón decidió oprimirlos. Para debilitar a los israelitas y controlar su crecimiento, el faraón los sometió a trabajos forzados, haciéndolos construir las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. A pesar de esta esclavitud, los israelitas continuaron multiplicándose, lo que llevó al faraón a tomar medidas más extremas. Ordenó que todas las criaturas, varones nacidas de los israelitas, fueran arrojadas al río Nilo, para controlar así su población. En medio de esta opresión y tragedia, comienza la historia del libertador del pueblo de Israel, Moisés. En medio de la orden del faraón de matar a todos los varones israelitas, nace Moisés. Su madre, una mujer de la tribu de Leví, lo escondió durante 3 meses para protegerlo. Sin embargo, cuando ya no pudo ocultarlo, decidió colocarlo en una cesta de juncos y lo dejó en el río Nilo, confiando en que alguien lo encontraría y lo salvaría. La hija del faraón encontró la cesta y, conmovida por el bebé, decidió adoptarlo y criarlo como su propio hijo en el palacio del faraón. A través de la intervención de su hermana, la madre de Moisés fue contratada como su nodriza, que le permitió que Moisés creciera conociendo su herencia israelita. Ya adulto, Moisés fue testigo de la dura opresión que sufrían sus hermanos israelitas. Un día vio como un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo y en un impulso mató al egipcio. Temiendo las represalias, Moisés huyó al desierto de Madián, donde encontró refugio con una familia de pastores. Allí se casó con Séfora, la hija de Jetró, el sacerdote de Madián, y vivió como pastor durante muchos años. Un día, mientras cuidaba las ovejas de su suegro, Moisés tuvo una experiencia trascendental. Dios se le apareció en forma de una zarza ardiente, que, aunque envuelta en llamas, no se consumía. En este encuentro divino, Dios le reveló a Moisés su propósito: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Aunque Moisés inicialmente se mostró reticente y temeroso, cuestionando su capacidad para cumplir esta misión, Dios le aseguró que estaría con él y le dio señales para que el pueblo creyera en su persona, incluyendo el poder de transformar su bastón en una serpiente y de convertir agua en sangre. A pesar de sus dudas, Moisés aceptó su llamado y junto con su hermano Aarón regresó a Egipto para enfrentar al faraón. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con un mensaje claro de parte de Dios: deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón se mostró inflexible y no reconoció la autoridad del Dios de Israel, negándose a liberar a los israelitas. En lugar de ceder, el faraón aumentó el yugo sobre los esclavos hebreos, ordenando que debían recolectar su propia paja para hacer ladrillos, pero sin reducir la cuota de producción. Este aumento en la carga provocó el desánimo de los israelitas, quienes comenzaron a cuestionar la misión de Moisés.
Dios, sin embargo, reafirmó su promesa a Moisés: liberaría a su pueblo mediante juicios severos. Fue entonces cuando comenzaron las 10 plagas de Egipto, castigos sobrenaturales enviados por Dios para doblegar la resistencia del faraón y demostrar su poder. Las plagas fueron manifestaciones del poder divino y afectaron tanto a los egipcios como a su tierra. A medida que avanzaban las plagas, la dureza del corazón del faraón aumentaba, lo que intensificaba la severidad de los castigos. ¿Cuáles fueron estas 10 plagas? La primera es la plaga de la sangre. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, golpeó el Nilo con su bastón y todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. Los peces murieron y el agua se volvió inutilizable. La segunda plaga fue una invasión de ranas que cubrió todo Egipto, entrando en casas, camas y cocinas, causando gran molestia y perturbación. En la tercera plaga, el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos que atacaron a personas y animales, causando irritación y caos. En la cuarta plaga, una horda de moscas invadió las casas de los egipcios, pero no afectó la región de Gosén, donde vivían los israelitas, lo que demostró la protección divina sobre ellos. La quinta plaga fue una enfermedad mortal que afectó al ganado egipcio, matando a caballos, burros, camellos, vacas y ovejas, pero nuevamente los israelitas fueron protegidos. La sexta plaga fue en la que Moisés lanzó hollín al aire y éste se convirtió en úlceras dolorosas que afectaron tanto a humanos como a animales en Egipto. La séptima plaga fue una tormenta devastadora de granizo, acompañada de fuego, destruyendo los cultivos y matando a personas y animales que se iba encontrando al aire libre. La octava plaga fue la de la langosta. Un enjambre de langostas cubrió la tierra, devorando todo lo que quedaba de las cosechas y los árboles después del granizo. La novena plaga fue durante 3 días, y durante esos 3 días una oscuridad densa cubrió toda la tierra de Egipto de tal manera que los egipcios no podían ver ni moverse, mientras que los israelitas tenían luz en sus hogares. La 10ª plaga fue la más devastadora. Dios advirtió a Moisés que enviaría un ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos de Egipto, desde los hijos del faraón hasta el ganado. Los israelitas, siguiendo las instrucciones de Dios, debían sacrificar un cordero y marcar con su sangre las postes de las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Este evento es conocido como la Pascua y marcó el principio del Éxodo. Después de esta última plaga, el faraón finalmente cedió y en un acto de desesperación ordenó a Moisés y a los israelitas que salieran de Egipto de inmediato. La salida de los israelitas fue apresurada, al punto de que no pudieron esperar a que el pan fermentara, lo que dio origen al pan sin levadura, que se consume durante la celebración de la Pascua. Con la salida de Egipto, los israelitas comenzaron su éxodo hacia la libertad. Según las Escrituras, unos 600.000 hombres, además de mujeres y niños, dejaron Egipto, llevando consigo bienes y animales, y marcharon hacia el desierto bajo la guía de Moisés. Sin embargo, la liberación aún no estaba asegurada. A pesar de haber permitido su salida, el faraón, lleno de arrepentimiento y furia, decidió perseguir a los israelitas con su ejército. Los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, sin aparente salida. Fue entonces cuando Dios intervino de manera milagrosa. Instruyó a Moisés para que extendiera su bastón sobre el mar, y las aguas se dividieron, permitiendo que los israelitas cruzaran por tierra firme. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, Dios hizo que las aguas volvieran a su cauce.
ahogando al ejército del faraón y asegurando así la liberación definitiva del pueblo de Israel. Este evento marcó no solo el fin de la opresión egipcia, sino también el comienzo de una nueva etapa para los israelitas como un pueblo libre, guiado por Dios hacia la tierra prometida. El pueblo de israelita comenzó, por tanto, su largo y arduo peregrinaje por el desierto. Este viaje marcó el inicio de una travesía que sería tanto física como espiritual, ya que no solo implicaba la marcha hacia un destino geográfico, sino también la formación de los israelitas como un pueblo unido bajo la guía de Dios. El trayecto hacia el monte Sinaí, que culminaría con la entrega de los 10 mandamientos, estuvo lleno de desafíos y pruebas de fe, lo que forjó la identidad de los israelitas y su relación con Dios. El capítulo 16 del Éxodo comienza describiendo estas dificultades que los israelitas enfrentaron en el desierto, particularmente cuando estaban faltos de alimentos. El desierto, inhóspito y desolado, pronto se convirtió en un símbolo de la dependencia total del pueblo hacia Dios. El hambre se apoderó de los israelitas, quienes, a pesar de haber sido testigos de los poderosos milagros de Dios en Egipto, comenzaron a murmurar y quejarse contra Moisés y Aarón, añorando la comida que tenían en Egipto, incluso si eso significaba el regreso a la esclavitud, porque al menos podrían comer. Fue en este momento de crisis cuando Dios, una vez más, intervino para proveer a su pueblo de manera milagrosa. Les dijo a Moisés que haría llover maná del cielo para alimentar al pueblo. El maná, descrito como una sustancia blanca y pequeña, similar a la escarcha, caía cada mañana y los israelitas debían recoger lo necesario para su sustento diario. Dios también impuso una regla fundamental: no debían recolectar más de lo necesario para un solo día, pues cualquier exceso se pudriría. Esta instrucción tenía un propósito: enseñar al pueblo a confiar en que Dios les proveería diariamente. El maná, por tanto, no solo fue una solución a su hambre, sino también una lección de fe y obediencia. Sin embargo, en el sexto día, Dios ordenó que recolectaran el doble de maná, ya que el séptimo día sería el sábado, un día de descanso. En el séptimo día no caería maná, y los israelitas debían respetar este día de reposo como una señal de su relación especial con Dios. Aquellos que intentaron salir a recolectar maná en el séptimo día no encontraron nada, lo que subrayaba la importancia de obedecer las instrucciones divinas. El maná continuó siendo el alimento principal de los israelitas durante los 40 años de su peregrinaje por el desierto, hasta que finalmente entraron en la tierra prometida. Esta provisión diaria simboliza la fidelidad y el cuidado de Dios por su pueblo, incluso en las circunstancias más difíciles. Después de resolver el problema del hambre, los israelitas se enfrentaron a otro desafío vital: la falta de agua. Al avanzar por el desierto, llegaron a un lugar llamado Refidim, donde no había agua potable. Una vez más, el pueblo comenzó a quejarse contra Moisés, acusándolo de haberlo sacado de Egipto solo para morir de sed en el desierto. Esta actitud de desconfianza y falta de fe fue una constante en la relación del pueblo con Dios durante su peregrinaje, lo que ponía a prueba la paciencia de Moisés y la misericordia de Dios. Desesperados ante las quejas y el riesgo de un motín, Moisés clamó a Dios por ayuda. Dios le instruyó a tomar su bastón, el mismo que había usado para golpear el Nilo y realizar otros milagros, y golpear una roca, en Horeb. Cuando Moisés obedeció, agua fresca brotó de la roca, lo que permitió que los israelitas y sus animales saciaran su sed. Este milagro no solo resolvió la crisis inmediata, sino que también sirvió como un recordatorio de que Dios estaba siempre presente, incluso en los momentos más difíciles. A pesar de las quejas y la falta de fe del pueblo,
Dios continuaba mostrando su poder y provisión, guiándolos y cuidándolos en su travesía hacia la libertad. Moisés llamó a ese lugar Masá y Meribá, que significan prueba y contienda, debido a la actitud de los israelitas y su constante desafío a la autoridad de Dios. En su viaje hacia el monte Sinaí, los israelitas también enfrentaron amenazas externas. Uno de los episodios más significativos fue el encuentro con los amalecitas, un pueblo nómada que atacó a los israelitas en Refidim. Este ataque puso a prueba no solo la capacidad militar de los israelitas, sino también su dependencia en Dios para la victoria. Moisés instruyó a su lugarteniente Josué para que seleccionara a un grupo de hombres y enfrentara a los amalecitas en combate. Mientras Josué lideraba a los israelitas en la batalla, Moisés, junto con Aarón y Hur, subió a una colina cercana. Desde allí, Moisés levantó su bastón en señal de dependencia en Dios. Mientras Moisés mantenía sus manos en alto, los israelitas prevalecían en la batalla, pero cuando sus manos se cansaban y las bajaba, los amalecitas comenzaban a ganar. Reconociendo la importancia de mantener las manos de Moisés levantadas, Aarón y Hur le ofrecieron apoyo sosteniendo sus brazos hasta la puesta de sol. Gracias a esta acción, los israelitas obtuvieron la victoria sobre los amalecitas. Este episodio subrayó una vez más que aunque los israelitas debían luchar, su verdadero poder y victoria provenían de Dios. Moisés, en señal de gratitud, construyó un altar y lo llamó Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte, recordando que Dios había sido su protector en la batalla. Después de esta victoria, los israelitas continuaron su peregrinaje, y en este punto de la narrativa, el suegro de Moisés, Jetró, reaparece en la historia. Jetró, sacerdote de Madián, había oído hablar de los grandes milagros que Dios había realizado para liberar a los israelitas de Egipto y decidió visitar a Moisés en el desierto, llevando consigo a la esposa de Moisés, Séfora, y a sus hijos. Cuando Jetró llegó, Moisés le relató todo lo que había sucedido, desde las plagas en Egipto hasta los milagros en el desierto. Jetró, impresionado por las acciones de Dios, ofreció sacrificios y bendiciones en agradecimiento por la liberación del pueblo israelita. Sin embargo, durante su visita, Jetró observó que Moisés estaba sobrecargado con la responsabilidad de juzgar los conflictos y disputas del pueblo, ya que Moisés actuaba como el único juez para miles de personas. Jetró, con su sabiduría, le aconsejó a Moisés que delegara parte de esa tarea en hombres capaces y justos para que pudieran encargarse de los casos menores, mientras que Moisés solo intervendría en los asuntos más graves. Este consejo fue bien recibido por Moisés, quien implementó el sistema de delegación propuesto por Jetró, lo que permitió una mejor gestión de la justicia y un alivio para Moisés en su papel de líder. Esta reorganización no solo facilitó la resolución de los problemas dentro del campamento, sino que también sentó las bases para la futura estructura judicial y administrativa de los israelitas. Después de enfrentar y superar numerosos desafíos en el desierto, los israelitas finalmente llegaron a su destino, el monte Sinaí. Este monte no era un simple punto geográfico en su peregrinaje, sino el lugar donde se sellaría el pacto más importante entre Dios e Israel. En el monte Sinaí, Dios revelaría su ley y establecería a los israelitas como su pueblo elegido. El monte Sinaí, envuelto en misterio y reverencia, se convertiría en el escenario de uno de los momentos más trascendentes de la historia de Israel, la entrega de los 10 mandamientos y la formalización de la alianza entre Dios y su pueblo. El monte Sinaí es el escenario, más significativo de la historia de los israelitas y de toda la tradición bíblica, porque es la revelación de la ley de Dios a Moisés y el establecimiento de la alianza entre Dios e Israel. Tras la travesía por el desierto, los israelitas llegan al pie del monte, donde se produce
una manifestación divina que sella definitivamente su identidad como pueblo elegido. Este encuentro no solo define su vida espiritual, sino que también establece un código moral, social y religioso que marcará su vida comunitaria y su relación con Dios. El capítulo 19 del Éxodo inicia con la llegada de los israelitas al desierto del Sinaí, 3 meses después de haber salido de Egipto. Aquí, Dios convoca a Moisés a subir al monte para transmitirle un mensaje clave al pueblo. Dios declara su intención de hacer de los israelitas un reino de sacerdotes y una nación santa, una promesa que se cumplirá si obedecen su voz y guardan su pacto. Moisés desciende para transmitir el mensaje y el pueblo responde afirmativamente, comprometiéndose a hacer todo lo que Dios mande. Pero antes de recibir las leyes, Dios impone ciertas condiciones. Los israelitas debían consagrarse durante 3 días, lavando sus vestiduras y manteniendo un respeto absoluto hacia la santidad del monte. Nadie debía tocarlo bajo pena de muerte, lo que subraya la reverencia y el temor que acompañaban a este encuentro divino. En el tercer día, el monte Sinaí se llenó de truenos, relámpagos y una densa nube, y un fuerte sonido de trompeta estremeció al pueblo. El monte humeaba y todo el ambiente estaba cargado de la presencia divina. Moisés volvió a subir para recibir el pacto y el pueblo quedó abajo, observando con temor y asombro. En el capítulo 20 se proclaman los 10 mandamientos, las leyes fundamentales que regirían la vida moral y espiritual de los israelitas. Estos mandamientos no solo tienen implicaciones religiosas, sino que también ofrecen un marco ético universal. Los 10 mandamientos son los siguientes. El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento establece la exclusividad de Yahvé como el único Dios, prohibiendo cualquier forma de idolatría. El segundo: no te harás imagen. Prohíbe la fabricación y adoración de imágenes de cualquier cosa, ya sea celestial o terrenal, reafirmando el monoteísmo puro. El tercero: no tomarás el nombre de Dios en vano. Este mandamiento insta al respeto del nombre de Dios y prohíbe su uso indebido o frívolo. El cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ordena que el sábado sea un día de descanso y adoración, recordando que Dios descansó el séptimo día tras la creación. El quinto: honra a tu padre y a tu madre. Establece la importancia del respeto y el honor hacia los padres, lo que garantiza una vida larga y bendecida. El sexto: no matarás, prohibiendo el asesinato y estableciendo el valor sagrado de la vida humana. El séptimo: no cometerás adulterio. Este mandamiento resalta la santidad del matrimonio y prohíbe cualquier forma de infidelidad. El octavo: no robarás. Establece el respeto por la propiedad de los demás. El noveno: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Prohíbe, por tanto, el perjurio y la mentira en el contexto de los juicios y la vida social. Y el décimo dice: no codiciarás. Este último va más allá de las acciones, prohibiendo los deseos indebidos hacia las posesiones de los demás, abarcando tanto bienes materiales como relaciones personales. Estos mandamientos son presentados como norma divina y constituyen el núcleo de la relación entre Dios e Israel. No se limitan a regular las acciones externas, sino que también abordan las intenciones y deseos internos de las personas. Después de la proclamación, el pueblo, aterrorizado por las manifestaciones del poder divino, pide a Moisés que hable en su lugar, temiendo morir si Dios continúa comunicándose con ellos directamente. Después de los 10 mandamientos, Dios sigue revelando una serie de leyes civiles y religiosas a Moisés, que forman parte del pacto. Estas leyes
son más detalladas y cubren aspectos de la vida cotidiana, el derecho civil, el culto religioso y la justicia social. A menudo se les conoce como el Código de la Alianza y abordan una variedad de temas. Por ejemplo, regulaciones sobre la esclavitud. A pesar de que la esclavitud era una práctica común en la antigüedad, estas leyes ofrecen ciertas protecciones a los esclavos, como la liberación al 7º año y el buen trato. Las leyes estipulan cómo deben también resolverse las disputas y las compensaciones por daños causados, ya sea a personas, animales o propiedades. También se prohíbe la extorsión, el fraude y el abuso de poder. Encontramos también leyes sobre la justicia social, leyes que refuerzan la importancia de la justicia para los más vulnerables de la sociedad, como los extranjeros, las viudas y los huérfanos. También promueven la imparcialidad en los juicios y prohíben la corrupción. Encontramos leyes religiosas. Se ordena la observancia del sábado, no solo para ser el descanso del individuo, sino también para permitir que la tierra repose cada 7 años. Se prescriben también las 3 grandes fiestas anuales: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la cosecha y la fiesta de la recolección, momentos importantes para la adoración y el agradecimiento a Dios. Encontramos también sanciones por delitos. Estas incluyen leyes sobre la pena por asesinato, robo, secuestro y delitos graves, basadas en el principio de retribución justa, ojo por ojo. Estas leyes buscan crear una sociedad justa y equitativa, con Dios como el centro de la vida social y espiritual. Fueron diseñadas no solo para regular la conducta externa, sino también para inculcar un sentido de responsabilidad y justicia. En el capítulo 24, Moisés sube nuevamente al monte Sinaí para ratificar formalmente el pacto entre Dios e Israel. Moisés escribe todas las palabras de Dios en un libro, conocido como el Libro del Pacto, y construye un altar al pie del monte, junto con 12 pilares que representan a las 12 tribus de Israel. El rito de la ratificación del pacto se lleva a cabo mediante un sacrificio. Moisés ofrece sacrificios de animales y esparce la sangre tanto sobre el altar como sobre el pueblo, diciendo: «Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros». Esta escena es clave, ya que simboliza la alianza sagrada entre Dios e Israel, un pacto sellado con sangre que indica la seriedad y la santidad de la relación. Después de este ritual, Moisés, junto con Aarón, sus hijos y los 70 ancianos de Israel, ascienden al monte, donde tienen una visión de Dios y comen y beben en su presencia. Este momento es único en la narrativa bíblica, ya que ofrece una visión de la comunión directa entre Dios y los líderes de Israel. Uno de los temas más importantes revelados en el monte Sinaí fue la construcción del tabernáculo, un santuario portátil donde Dios habitaría entre su pueblo. A partir del capítulo 25, Dios le da a Moisés instrucciones detalladas para la construcción de este lugar sagrado, que serviría como el centro del culto israelita durante su peregrinaje por el desierto y más allá. El tabernáculo se describía como una tienda móvil, dividida en 2 áreas principales, el lugar santo y el lugar santísimo, separados por un velo. En el lugar santísimo se colocaría el arca del pacto, un cofre de madera recubierto de oro que contenía las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Este arca era el objeto más sagrado, ya que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. El tabernáculo también incluía otros elementos importantes como el altar de los holocaustos, donde se realizarían los sacrificios, la menorá, un candelabro de oro de 7 brazos, y la mesa del pan de la proposición, donde se colocaban los panes consagrados. Además, Dios proporcionó detalles sobre las vestimentas sagradas que debían usar los sacerdotes, especialmente Aarón y sus hijos, que serían consagrados para servir en el tabernáculo.
Estos sacerdotes tendrían la responsabilidad de realizar los sacrificios, quemar incienso y mantener la lámpara encendida, todo como parte de los ritos de adoración establecidos por Dios. El tabernáculo simboliza la presencia tangible de Dios en medio de su pueblo, y su diseño estaba cargado de simbolismo, representando la santidad, la separación y la proximidad de Dios. Sin embargo, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las instrucciones, el pueblo cayó bajo la idolatría. Impacientes por la prolongada ausencia de Moisés, los israelitas persuadieron a Aarón para que les hiciera un ídolo, un becerro de oro, que adoraron como si fuera el Dios que los había sacado de Egipto. Esta acción representó una violación directa del primer y segundo mandamiento y provocó la ira de Dios. Cuando Moisés descendió del monte y vio al pueblo adorando al becerro, en un arrebato de furia rompió las tablas de la ley que había recibido. Luego destruyó el becerro de oro y reprendió severamente al pueblo por su infidelidad. Sin embargo, Moisés también intercedió por los israelitas ante Dios, pidiendo misericordia y evitando así su destrucción total. Dios renovó su pacto con el pueblo, pero este episodio subrayó la fragilidad de la fe de los israelitas y la importancia de su obediencia. A pesar del incidente del becerro de oro, el pueblo retomó sus esfuerzos para construir el tabernáculo. Los capítulos finales del Éxodo narran en detalle la construcción del tabernáculo conforme a las instrucciones divinas. Los israelitas ofrecieron voluntariamente materiales y trabajo para su construcción, lo que simbolizaba su compromiso renovado con Dios. Finalmente, el tabernáculo fue completado y en el capítulo 40 la gloria de Dios descendió sobre él en forma de una nube. Esta nube, que había guiado a los israelitas desde su salida de Egipto, simbolizaba la presencia continua de Dios entre su pueblo. El Éxodo concluye con la afirmación de que a partir de ese momento los israelitas seguirían la nube en su viaje hacia la tierra prometida, confiando en la presencia y guía de Dios en cada paso del camino. Pues hasta aquí nuestro viaje o éxodo de hoy por el mundo de la Biblia. Recuerda que tenemos un resumen y un comentario de todos los libros bíblicos en el canal. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete, activando la campanita, comenta y comparte.